lo van a tener a mano. La parte importante de esto es que si tienen alguna duda en específico sobre la implementación de algún ejercicio, de algún problema, de alguna operación, o inclusive mientras estemos haciendo las operaciones, pueden levantar su mano o pueden activar su micrófono para preguntar. No hay problema en eso. Bueno, el día de ayer nos quedamos justamente con la lista de simple enlace. Estábamos tratando de implementar la operación dividir. Yo les dije que solamente faltaba llenar la sublista con la lista en sí, la lista entera que teníamos, n veces, o sea, con n datos, ¿ya? Hay algunos problemas que vamos a tener acá. Por ejemplo, el recorrido, esto es un poquito distinto. Pero a ver, vamos a entender esto. Cómo se recorren las estructuras de datos, lineales al menos. El recorrido en estructuras de datos lineales, sea cualquier lista que hagan, una pila, una cola, bueno, listas, ya, de acuerdo, solamente vamos a hablar de listas. El recorrido no es como, por ejemplo, recorremos un array list, de acuerdo, no se suele utilizar un for. Se suele utilizar un for each para cuando tu lista es iterable. Ya esto es una interfaz de Java. Pero generalmente nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo un while, y la manera de recorrer es básicamente caminar sobre los nodos, ¿ya? Lo voy a poner entre comillas, una especie de caminata, nada más. Ahora vamos a entrar en más detalles sobre a qué nos referimos con caminar. Es más sencillo de entender con una, ya, por ejemplo, la lista de doble enlace, ¿no?, que estábamos viendo ayer. Ya, digamos 4 datos. Siempre partimos de un lado. En este caso, en la lista de doble enlace tenemos el inicio y tenemos el fin. ¿De dónde se suele partir? ¿De dónde se suele empezar a caminar? Desde el inicio, ¿de acuerdo? Entonces tienes un nodo, no sé, un nodo auxiliar que viene siendo el inicio. Lo procesas, sea como sea, tu auxiliar tiene que pasar a ser el sucesor, o sea, su siguiente. ¿Cómo es que haces esta actualización? Simplemente dices aux va a ser igual al sucesor de aux, y de esta manera pasas a este nodo. Voy a admitir a alguien más, ya. De esa manera pasas al siguiente nodo y otra vez haces lo mismo, de acuerdo. Aux va a ser igual al sucesor de aux, pasas al siguiente, en este caso aquí está posicionado aux, pasas al siguiente, y de esa manera vas recorriendo toda tu estructura hasta que llegas al final. ¿Cuándo es que has llegado al final? ¿Cuándo sabes que has llegado al final? En este caso en particular, en esta lista, has llegado al final cuando aux es igual a null. Cuando aux pasa a ser null, así haciendo esta operación, significa que has recorrido toda tu lista. Entonces, esa es la manera más eficiente de recorrer los nodos, porque no estamos obteniéndolos, no estamos haciendo un acceder de la posición i. De acuerdo, el acceder de la posición i funciona de la misma manera. En este caso, lo que nos preocupa a nosotros es recorrer la lista solamente una vez, en lo posible solamente una vez, ya, inclusive para insertar. Entonces, simplemente ese es el recorrido. El recorrido en una lista de simple enlace con definición recursiva es un poquito diferente. Ya, esta es nuestra lista. Tenemos un nodo ini para esta lista, y este nodo ini tiene otra lista de simple enlace que es el siguiente. De acuerdo, este es su siguiente. Ahora, dentro de esta lista también tenemos un dato ini, y este ini, o bueno, esta lista tiene un dato y tiene a su siguiente, ¿ya? También
misma definición, todavía en recursiva, y así más o menos se van guardando las listas. Ahora, ¿cómo recorremos esta estructura bajo esa idea de ir caminando sobre nodos? Tenemos un tDato que se supone que es el tINI. En este caso tenemos el tINI. Este no se hace nada con este dato porque es un dato simple. Lo que nos interesa es la lista de simple enlace del tipo T, que es el siguiente. Esto es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Bueno, en toda nuestra lista actual, que es this, estamos guardando esto. Entonces queremos partir de nuestra lista principal en donde estamos guardando datos para ir caminando, ir extrayendo estos datos e ir almacenando estos datos que estamos extrayendo en otra lista. Por ejemplo, acá obtengo la lista auxiliar, que va a ser la lista en la que estoy parado en este momento. Va a ser mi lista con los datos que tenga ya en ese momento. Voy a crear una sublista para ir añadiendo n datos dentro de esta sublista. De acuerdo, este while ahorita lo vamos a checar. Porque es que es distinto de vacía. Volvemos a la misma idea, ¿de acuerdo? Vamos a tener otra lista vacía. Ya, de momento yo lo voy a dibujar así, una lista vacía, y queremos añadir estos datos 7, 5, 3 y etcétera. Queremos añadir un dato en cada lista. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, al principio mi lista auxiliar es esta, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta es mi lista auxiliar, es la que va a ayudar a caminar sobre mi estructura. Todo este rectángulo es auxiliar. ¿Qué es lo que hago? Pues tomo un dato. Digo, ok, dato de esta sublista va a ser igual, sublista.dato o sublista.ini va a ser igual a aux.ini. ¿De acuerdo? Listo. Ya en teoría, ya con eso entre comillas hemos insertado, pero la verdad es que no es así. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta una operación más. Sublista.siguiente va a ser igual a una nueva lista de simple enlace. Lo hemos instanciado. Si se acuerdan bien, el día de ayer, como hicimos la operación de insertar, era básicamente era la misma operación. ¿Dónde está? Acá está. Una vez que hemos insertado un dato, a la siguiente lista la instanciamos también como una lista vacía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa va a ser la forma de ir llenando datos en mi lista de simple enlace. De momento, ¿qué es lo que voy a tener? De momento en mi sublista, esto es sub L, voy a tener este dato 7 en un nodo, que va a apuntar, también va a tener su siguiente, que va a ser una lista vacía, que no va a tener ningún dato. Listo, ya hemos insertado un dato, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues pasamos. Ya no tendríamos que volver a insertar de acá. Este dato ya lo hemos tomado en cuenta. Entonces, si yo quisiera seguir caminando sobre mi estructura, auxiliar ya no tendría que apuntar a este rectángulo, sino tendría que apuntar a este. ¿Ya? Auxiliar va a ser este cuadrado. Básicamente, ¿cómo hacemos eso? Auxiliar va a ser igual a siguiente de auxiliar. De esa manera, recuerden que aux es del tipo de lista de simple enlace, entonces sí puedo hacerle esa asignación. Ahora, otra vez, partimos de lo mismo. Yo voy a tener una lista vacía, la voy a añadir con este dato, y en realidad tendría que añadir n datos posibles. En realidad acá como estamos añadiendo uno, solamente se añade ese dato y ya está. Pero de esa manera, esta es la manera en la que estamos recorriendo nuestra lista de simple enlace. Es un poquito, se puede ver un poquito feo acá, porque nuestra implementación es recursiva y bueno, deberíamos tener una operación recursiva para hacer esto. Entonces, ¿hasta cuándo pero voy a hacer esto de ir recorriendo mi lista, esta lista? ¿Cuándo voy a parar yo de hacer este paso de auxiliar es igual al siguiente de auxiliar? Porque no es infinito. Mi lista tiene un fin y yo no quiero utilizar la longitud, aunque ya tenemos, ¿no?, la longitud. No quiero utilizar la longitud porque es un poquito ineficiente utilizar la longitud, porque para utilizar la longitud tenemos que recorrer en toda nuestra lista. No quiero hacer eso. Entonces,
¿Cuándo es que paramos? ¿Cuándo es que dejamos de hacer esto? Cuando aux, acuérdense que aux es una lista de simple enlace, cuando aux está vacío, ¿de acuerdo? Es una lista vacía. Si es una lista vacía significa que no tenemos un ini y no tenemos un siguiente. Entonces no tenemos nada más que hacer. Se supone que ya hemos insertado nuestros datos. Ya nuestros datos en la sublista y estos datos de la sublista lo hemos insertado en la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces hacemos esto hasta que esté vacía. Pero hay un problema. En ningún momento, vean acá, en ningún momento yo estoy haciendo un aux, o bueno, lista auxiliar va a ser igual a lista auxiliar.sig. Ya en ningún momento lo estoy haciendo. Esa es la actualización que también nos faltaba. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Entonces para hacer este llenar tenemos que ir recorriendo datos. Podemos utilizar acá una especie de contador, un int i que empiece en 0, para que nos ayude a controlar que tenemos que hacer k veces esto. Inclusive lo podríamos hacer con un for, ya que estamos acá. Pero solamente este for es para controlar que estamos llenando k datos. ¿Ya? Int i igual a 0, y menor a k, y más. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Solo hacíamos esto. Sublista.ini va a ser igual a aux.ini. Listo. Ya hemos... básicamente estamos llenándolo el dato. Estamos pasando... este dato 7 lo estamos pasando al inicio de una sublista. Estamos haciendo esto. De acá lo estamos llevando acá. Nada más. Podemos llegar a tener problemas porque vean que esto es una referencia, ¿ya? Son objetos, estamos manejando referencias. En realidad lo que tendríamos que hacer acá es copiar, pero el object no tiene un método, copy, no podemos hacer esto, ¿de acuerdo? aux.ini. No tiene nada, ¿de acuerdo? No tiene un punto clone, por ejemplo. Así que de momento solo lo dejamos ahí. Ya, ¿qué más? Ahora, sublista o subl punto siguiente va a ser igual ¿a qué debería ser igual? A una nueva lista de simple enlace del tipo T. Nada más. Ahora, sublista va a ser igual a sublista punto siguiente. Esa es la manera de ir recorriendo en mi sublista. Yo estoy iterando sobre mi sublista, pero al mismo tiempo yo también tengo que recorrer en aux. Aux va a ser igual a aux.siguiente. Ahorita vamos a analizar más profundamente cómo es que estamos recorriendo esto. Y bueno, de esa manera ya habríamos metido los datos. Hemos metido k datos de auxiliar. Los hemos metido en la sublista. Y fíjense que en ningún momento yo le he dicho a la sublista que inserte. No he llamado al método sublista.insertar porque el insertar también es ineficiente. ¿Cómo funciona el insertar en una lista de simple enlace? Partimos del inicio y vamos hasta el final, ¿ya? O sea, cada vez que insertamos recorremos n datos, n siendo el tamaño de la lista. Entonces no es tan eficiente. Pero tenemos ahora un problemita. Lista auxiliar en ningún momento, en esta parte, la referencia de lista auxiliar en ningún momento se ha actualizado, ¿ya? ¿Cómo yo puedo actualizarlo? Podría yo cambiar un poquito la definición de llenar. Puedo hacer que el llenar me devuelva una lista de simple enlace del tipo T y que justo en este momento me retorne el auxiliar. Entonces lista aux va a ser igual a lo que me retorne este método, y simplemente lo que me va a retornar es la última posición en donde nos hemos quedado en auxiliar, nada más. De hecho, esto también tal vez tendríamos que hacerlo con sublista, pero en este caso no, porque justamente después de llenar la sublista ya está lista para que se inserte en mi respuesta. Ya con eso sería, prácticamente ya hemos acabado nuestro método. Es un poquito muy difícil, les puede costar un poco hacer el análisis para
Por ejemplo, la lista de doble enlace yo quisiera que la hagan y las demás listas. No sé si tuviesen alguna duda en este caso. Bueno, a ver, esta es la manera de recorrer nodos. Ya es la manera más sencilla de recorrer nodos. Ahorita vamos a ver una operación más específica para un nodo en las listas de doble enlace. Las listas de simple enlace en realidad, como les decía y les vengo repitiendo mucho, al tener una definición recursiva más natural, debería tener implementaciones recursivas. Por ejemplo, deberíamos hacer algo como esto, ¿no? Algo como esto. Deberíamos ir delegando tareas a mi siguiente nodo, a mi siguiente lista. En este caso en ningún momento estamos haciendo una delegación de tareas, simplemente estamos caminando sobre las referencias de las listas de simple enlace, nada más. Un tantito difícil de entender, pero es la manera más sencilla de implementar. Vamos a ver, les voy a dar una tarea para que hagan una definición recursiva de esto. Esto no es recursivo. Fíjense que estamos utilizando while, fíjense que estamos haciendo esto, no es nada recursivo. Yo quisiera que hagan una definición recursiva, sería muy interesante y a ver cómo podríamos definir esta operación de dividir. Ya que no hay dudas, vamos a hacer otra operación. No sé si hay comentarios también. ¿No? Ya vayan trabajando en sus listas. Quiero que hagan todas estas operaciones. No esperen a la ingeniera para terminar. No sé si alguien quería decir algo. Sí, yo estoy intentando hacer la lista de doble en la circular ¿Sí? y bueno, ya logro insertar y quiero hacer el eliminar de una posición y me sale null pointer. Ya. ¿Quieres que analicemos tu código ahorita? O el null pointer es porque no estamos controlando los nulos. Sí, sí, justamente. Eh, Ah, te lo comparto por el privado al Telegram. Sí, claro, compartime por el privado, pero a ver, vamos a analizar, justamente ayer estábamos viendo un ejercicio muy similar, el eliminar puede traernos muchos errores. Hicimos el eliminar de la lista de doble enlace, no es la circular, pero el eliminar. Cuando hacemos un método de búsqueda, por ejemplo, observen que el búsqueda, puede que me retorne un null en algún momento. Entonces es peligroso, cuando vean un null, tienen que saber que lo tienen que llegar a controlar en algún lado. En este caso lo estamos controlando acá. ¿De acuerdo? Si es distinto de null, recién voy a hacer algo. Porque si es que es null, yo no le voy a pedir, por ejemplo, a un nulo que me pase su dato. Porque un nulo no es un objeto, no es nada. Entonces cuando vean nulls, siempre tienen que tener mucho cuidado de ir controlando que no sea un nulo. Por ejemplo, acá también lo controlamos. En ningún momento estamos pidiendo una búsqueda, pero a Q sí le estamos pidiendo su antecesor y le estamos pidiendo su sucesor. Pero tienen la posibilidad de ser nulos, entonces sí, de acuerdo, tienen que llegar a controlar estas cositas. Ya. Vamos a ver alguna operación de la lista, interfase lista, para la lista de doble enlace. No sé si quisieran, no sé si pueden comentar si ustedes quieren, si quieren realizar algún método en específico de la lista. Miren que esto está interesante. Insertar una lista dada en una posición. Ya. ¿Qué quieren? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos?
Vamos a hacerlo, a ver, les voy a enseñar, vamos a seguir analizando cómo es que deben resultar las operaciones. Ya este análisis lo van a hacer en su examen. Si entra una pregunta de implementación de estructuras, lo tienen que hacer en su examen para no tener errores. Y este análisis también lo tienen que hacer para todas sus estructuras de datos, ¿de acuerdo? Tienen que llenar todos sus métodos. Ya, muy bien, a ver. Saben ya cómo es una lista de doble enlace. La operación que se me pide es insertar otra lista de doble enlace en una posición. Entonces vamos a analizar qué pasaría lista, a ver, de doble enlace. ¿Qué pasaría cuando la lista es vacía? Cuando la lista es vacía tenemos un inicio igual a null y también tenemos un fin que está apuntando a un nulo. ¿Qué pasaría si en este momento me están dando a mí una otra lista de doble enlace que no sé, imaginemos que se va a llamar ya, tenemos otra lista de doble enlace, ya tengo problemas con mi ya, ok. A ver, nos están dando otra lista de doble enlace ya llenada, obviamente, con n datos, que también tiene su propio inicio, también tiene su propio fin. Y a esta lista que estamos recibiendo nosotros lo vamos a llamar, a ver cómo se llama acá, se va a llamar lista, nada más. Y me están dando también una posición, por ejemplo 0. Cuando la posición es 0 y mi lista está vacía, yo puedo insertar tranquilamente. ¿Cómo es que yo lo inserto? Bueno, la operación va a ser muy sencilla. Es básicamente traer este inicio, decirle, oye, deja de apuntar a este nulo. Lo voy a hacer con naranja. Deja de apuntar a este nulo. Apunta acá. Y tu fin también deja de apuntar al nulo. Vas a apuntar acá. Simplemente es hacer esa operación. ¿Podemos llegar a tener un problema? Sí, porque estamos manejando referencias, ¿de acuerdo? Referencias. Aquí la mejor forma de poder insertar sería haciendo un método de clonar, pero vamos a entrar en el clonar, vamos a ver la próxima clase que tengamos el siguiente miércoles. Entonces, cuando la lista es vacía y la posición es 0, para poder insertar simplemente es hacer las siguientes operaciones. Ini va a ser igual a ini de lista. Fin va a ser igual a fin de lista. Bueno, ustedes ya saben los problemas que podríamos llegar a tener, ¿no? Problemas de aliasing. Pero bueno, esa es la forma más fácil de insertar. ¿Qué pasaría pero cuando la posición es mayor a 0? No podríamos insertar porque la lista está vacía. Entonces vamos a hacer solamente ese control de la posición cuando es 0. Si y solo si la lista es vacía, ¿ya? Pero si la lista no es vacía, ¿cómo le hacemos? Cuando la lista no es vacía, seguramente vamos a tener estos datos. A ver, vamos a tener aquí un dato. Este va a ser el inicio. Podemos tener n datos. Y bueno, este va a ser el fin. Tenemos la misma lista y nosotros lo quisiéramos insertar, no sé, en una posición 0. En este caso no hay ningún problema. Ya se va a insertar acá. A ver, vamos a tener, ¿qué pasa si la posición es igual a 0? O sea, queremos insertar en el inicio. ¿Cómo llegaría a ser mi lista? Pues
yo tendría la lista insertada de esta manera. Ahora este sería mi inicio y continuaría. Ya no apuntaría a ese lugar, sino continuaría. Y por último, este sería mi fin. Oh, no, perdón. Este sería el fin. ¿Ya? Es muy fácil, entonces también cuando el fin es ese sería muy fácil, simplemente vendría esta lista azul, vendría hasta el final. ¿Qué pasaría pero si lo quisiéramos insertar en la posición, no sé, en la posición 2? ¿Ya? ¿Cuál sería la posición 2? Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. ¿Cómo es que lo insertamos? Este circulito negrito es la posición 2. En este caso sería este. Para que esté en la posición 2, tendríamos que insertar la lista justo acá, en medio de este. Entonces podemos buscar un nodo, ¿de acuerdo? Podemos buscar un nodo Q. Ya tenemos un método de buscar que nos busca en base a una posición. Tenemos un nodo Q. Podemos obtener el nodo, en este caso el nodo R. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el nodo R? Simplemente el nodo R es pidiéndole a Q su antecesor. Entonces, entre R y Q, que lo voy a hacer con otro color, este es R, en este caso este es R, mi lista quedaría de la siguiente forma. El inicio apuntaría acá. Aquí estaría el R. Y luego vendría la lista insertada. 1, 2, 3. Y luego vendría el Q. Este sería el Q. Y luego el último dato, que es el final. En este caso no tenemos ningún problema con el inicio y el final. Ya no tenemos ningún problema, entonces no hay tanto, no va a haber tanto quilombo en el análisis. Simplemente sería meterlo y ya está. Es muy sencillo. ¿Ya? ¿Qué hacemos en esta operación? ¿Qué es lo que hacemos? Q va a ser igual a buscar desde el inicio la posición. R va a ser igual a, bueno, a ver, el mismo problema. Puede que nos den una posición que no exista o una posición una posición negativa, por ejemplo. Entonces Q puede ser nulo. Entonces vamos a hacer algo si Q es distinto de null, después de llamar al método buscar. Si Q es distinto de null, si Q existe, R va a ser igual a antecesor de Q. De esa manera lo obtenemos. Ahora, ¿cómo insertamos la lista en medio de estos dos? Puede que R también sea nulo, entonces si R es distinto de null, ya si R es distinto de null, recién vamos a hacer esta inserción. Siguiente de R, fíjense, el siguiente de R, que este era, ¿dónde estábamos? Aquí estamos, este era R y este era Q. El siguiente de R ya no va a apuntar al Q. ¿A quién va a apuntar? Al inicio de la lista. Siguiente de R va a ser igual a ini de lista. Listo. Y el antecesor de Q va a ser igual ¿a quién? A fin de lista. Y listo. Esa sería la forma más sencilla de insertar. Ahora tenemos un problemita. ¿Qué pasa si queremos insertar en la posición 0? El mismo análisis de ayer. ¿Qué pasaría si queremos insertar en la posición 0? R sería nulo. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Si es que R es nulo, o sea, si no, aquí sería.
ini, nuestro ini de la lista original va a ser igual a ini de lista. Ahora, el fin, fíjense que el fin de la lista, de esta lista, tiene su propio fin. El fin va a apuntar a este nodo. ¿Y qué era este nodo? Era el inicio antes de hacer esto. Entonces, mejor, lo voy a borrar esto, mejor antes de hacer esta modificación voy a hacer lo siguiente. A ver o no. No, está bien. Ya, ini va a ser igual a ini de lista, pero antes de hacer esto voy a guardar en un auxiliar este inicio. Auxiliar va a ser igual a ini. Luego, ¿qué es lo que hago? Fin de lista, o su siguiente de fin. Sucesor de fin de lista. Va a ser igual a este auxiliar. Y listo, en teoría ya lo he insertado, ¿de acuerdo? Ya hizo esta inserción. Listo. Vamos a tener otro problema también, pero cuando querramos insertar en el fin. ¿Ya? Si queremos insertar en el fin, ¿cómo sería? A ver, tenemos lo mismo. De aquí vamos a partir. La imagen sería la siguiente. El inicio está bien, no se modifica. Aquí estaría el fin. Y justamente, pero nosotros queríamos insertarlo al lado. A ver. Justo está acá y luego lo insertamos justo al final. Sas. 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 El fin a quién sería igual, ya no apuntaría a esto, el fin tendría que apuntar a este lado. Recuerden que esta sublista tiene su propio inicio y tiene su propio fin. Entonces, simplemente sería decir fin es igual a fin de lista. Nada más. Nada más. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos en este caso? No bastaría con decir que, por ejemplo, Q es nulo. Q debería, o sea, a ver, ¿cómo sabemos que estamos en este caso? Si queremos insertar en la posición del final, o en una posición posterior a la final. Según nuestro análisis, si quisiéramos insertar en la posición final, que era 0, 1, 2, 3, a ver, si quisiéramos insertar en la posición 3, ¿qué es lo que hacía? Lo insertaba justo acá, en medio. Entonces tal vez nunca llegaríamos a tener este paso, ¿de acuerdo? Tal vez si nos dijeran insertar en la posición 4. Si quisiéramos insertar en la posición 4, sabemos que es la siguiente a fin, ahí sí podría ser. Pero en ese caso Q va a ser nulo, porque Q va a intentar obtener una posición que todavía no existe. Entonces, si queremos ver ese caso, tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, si Q es nulo, entonces, si resulta que Q es nulo, ¿cómo podríamos ver que esto es correcto? ¿Ya? Porque puede que me estén pasando, por ejemplo, una posición 8 y sabemos que la posición 8 debería estar mal. No deberíamos permitirle insertar en la posición 8. ¿Cómo podríamos identificar entonces que justo queremos insertar en una posición después de Q? Si esa posición es null. Ya, sí, o sea, sí podría ser en este caso, pero podríamos llegar a tener algunos errores porque si le pasamos la posición, por ejemplo, -1, ahí sí vamos a tener un error porque lo vamos a insertar también al final de la lista.
¿Nadie? Ya, entonces que sea tarea para su casa. Vean la manera de hacer esto de manera eficiente, tal vez sin utilizar la longitud. ¿Ya? Tal vez alguna idea de solucionar esto podría ser haciendo buscar la posición -1, pero bueno, tendríamos otros problemas porque, por ejemplo, si nos pasan la posición 0, el intentar buscar la posición -1 me devolvería un null, entonces podríamos llegar a tener algunos problemas si hacen eso también. De momento lo vamos a dejar acá. Lo vamos a insertar, lo vamos a hacer en código. O sea, no terminó la clase. Solo lo vamos a dejar la implementación de esta manera. Lo vamos a hacer ahorita en código. Quisiera que controlen esto. Aunque según nuestra definición, en realidad nunca debería pasar esto. No debería pasar. Sí debería pasar esto en esta operación, que es la de insertar sin posición. Esto en realidad lo que hace es insertar al final de la lista. Nada más. Ya, entonces, a ver, lo haremos en código directamente. Public lista de doble enlace, tenemos el... ¿Dónde estaba? Aquí está, tenemos el insertar por lista y por posición. ¿Qué es lo que hacíamos? Preguntábamos si es vacía. Si mi lista está vacía, simplemente no ve ini va a ser igual a lista.ini. Fin va a ser igual a lista.fin. Ahora me está dando un problema y es un problema de programación orientada a objetos. No sé si alguien se dio cuenta de esto. ¿Nadie? A ver, vamos a aprender a leer el error. Variable ini no está declarada, ¿de acuerdo? Pero nosotros sabemos que en lista de doble enlace tenemos un ini y tenemos un final. ¿Por qué no me estará dejando hacer esto? ¿Dónde está? Aquí está. Porque lo que estamos recibiendo, ¿de acuerdo? Es una variable más general, una interfase, de hecho, un interface. Y este interface no tiene ningún atributo que sea ini ni fin, entonces no puede hacer esto. La manera de hacer esto es con un lista de doble enlace del tipo T, un casteo, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer esto de la siguiente manera. Listo, fíjense que esta parte ya no me marca error. Sin embargo, no es la manera más correcta. Tal vez podríamos hacerlo de esta manera, pero no sé si me va a compilar. A ver. Sí, no me quiere compilar. Ni modo, lo vamos a tener que hacer de esta manera. Listo, nada más. Ahora, si es que no es vacía, aparte, si es vacía, también tenemos que hacer una condición más. Si es que es vacía y la posición es igual a 0, recién hacemos esto, y si no, no. Y si no, pues vamos a declararnos un nodo de doble enlace tipo T, vamos a tener un Q y un R. Q va a ser igual a buscar desde el inicio la siguiente posición. Si Q es distinto de null, recién vamos a hacer algo. R va a ser igual a Q.get antecesor. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente llevamos este pseudocódigo a código. Si R es distinto de null, hacemos esto, y si no, hacemos esto. If R es distinto de null, R.set sucesor
¿a quién va a ser igual? A lista.ini. ¿Qué más hacíamos? Lo mismo, el mismo problema. Vamos a hacer lo siguiente mejor. Lista va a ser igual a lo siguiente. Ahora sí ya no me va a dar problemas. Acuérdense que el casting de objetos es una operación de posibilidad, entonces puede que esto me llegue a dar errores si me intentan pasar una lista que no es de doble enlace. A ver, no me está queriendo reconocer bien. Ya, ni modo. Lo vamos a tener que manejar de esta manera nomás. Lista va a ser igual a lista de doble enlace del tipo T punto ini. Ya. ¿Qué más hacíamos? Anterior de Q va a ser igual al fin de la lista, así que Q.set antecesor, casi lo mismo, pero en vez de ini va a ser fin. Punto fin. Punto y coma. Listo. Si no, resulta que justo era el inicio, entonces ya. Teníamos un nodo de doble enlace de tipo T aux que va a ser el inicio. El inicio ahora se va a modificar al lista.inicio. Simplemente esto. Ahora el fin de esta lista lo voy a copiar esto. Ahora su fin va a ser igual a este aux. Y con eso ya estaría listo. Con eso ya habíamos insertado. Ya les dije, solo está ese problema de insertar justo al final, después del final. Pero creo que por ejemplo, insertar con una colección en otra colección, sí lo tiene el ArrayList. Entonces podrían ver más o menos cómo es que funcionan en el ArrayList para saber si estamos haciéndolo bien o lo estamos haciendo mal. No sé si hay dudas sobre esto. Bueno, este casteo son problemas de manejar clases genéricas en Java. Demasiado genéricas. Aún me sorprende, pero me sorprende que no pueda hacer esto. Que lista va a ser igual al casting de lista. No puedo hacer esto porque lista también es del mismo tipo. Tipo T. En realidad tendría que yo redefinir esto. El lista de doble enlace, por ejemplo, li va a ser igual al casting de lista de doble enlace de la lista. Recién yo ahora sí podría poner li y bueno, de esa manera. Como les dije ya hace algunos días, tienen que estar pilas con problemas de objetos. Aquí nos vamos a romper la cabeza con referencias, objetos. Aquí se van a pulir en objetos. No sé si quisieran que hagamos algún método más de la clase lista, o yo les voy a dar otra estructura. Vamos a implementar conmigo otra estructura aparte de las listas, porque a mí me interesa que hagan ustedes esto por su cuenta, porque con la Inge también van a hacer lo mismo. Van a hacer algunos métodos de algunas estructuras, de unas dos estructuras o solo una, no sé. Y las demás las van a tener que resolver ustedes, van a tener que implementar sus propios métodos ustedes. Entonces me interesa eso, que implementen ustedes esto a su propia forma. Y si les ha costado en algo, pregúntenme para implementarlo en clase, por ejemplo. Por ejemplo, esto está muy interesante.
el eliminar entre un rango. No sé si se los dejo de tarea. Ya. ¿Quieren que hagamos algún método en específico de la interfase lista? Estos métodos todos los tienen que hacer ustedes. Ya, entonces yo les voy a proponer una nueva lista para que estemos trabajando esta en clase. Problemas que podríamos tener con esto, de acuerdo, específicamente con esta cosa que estamos haciendo acá, son los problemas del aliasing. De acuerdo, es lo que hablamos hace unos días. Por ejemplo, si a mí me pasan una lista, ya, si yo tuviese la siguiente lista en memoria, tengo el número 7, tengo el 6, tengo el 3, y bueno, ahí nada más. Y luego yo tuviese otra lista que sea, no sé, que se llame la lista actual, que va a ser igual a, va a ser la siguiente lista, va a tener el dato número 3, 2, y luego va a tener el dato 1. Ah, por ejemplo, en este caso me estaba faltando algo acá. li.ini.set antecesor debería ser R, y en este caso li.fin.set sucesor debería ser Q. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Me estaba olvidando hacer esto porque fíjense que en el dibujo que estábamos haciendo con anterioridad casi la riego, ¿no ve? Casi la cago. Fíjense que en el dibujo, ¿dónde está apuntando el antecesor de esta lista? Celestito está apuntando a este R, y el sucesor está apuntando a, perdón, este era ini, y el sucesor está apuntando a Q. Ya, entonces este problema nos iba a causar este problema iba a ser muy grave, porque si no, no iba a haber forma de acceder a este Q, si no iba a ser esto. Ya, ahora sí. ¿Qué problema podemos tener? Ahora sí lo podemos ver. Queremos insertar esta lista en este actual y lo queremos insertar en la posición 1. ¿Ya? Entonces, Q sería esto. Q sería esto. R sería esto. Lo voy a hacer mejor con el color naranja. Este sería R. Lo voy a pintar más. Este sería R. Y este con color verde. Este va a ser Q. ¿Qué es lo que hago? Fíjense. R.set sucesor va a ser igual a li, o sea, mi lista.ini. ¿Ya? Y este va a ser fin. Ok, entonces el sucesor de R va a ser igual al ini. De momento vamos a tener esto. Este es el R, acuérdense. Y su sucesor ahora va a apuntar a este ini. 7, 6, 3. Ya, esta lista pero tiene su propio inicio, tiene su propio fin. Luego, ¿qué hacemos? li.ini, ya, el inicio de esta lista li, su antecesor, ya no va a ser un nulo, va a ser a qué va a ser igual, va a ser igual a este R, entonces lo va a apuntar. Su antecesor va a ser igual a este R. Luego, ¿qué hacemos? Q, porque sigue existiendo esta referencia,
El antecesor de Q, justamente esto, va a dejar de apuntar a R, ¿ya? Va a dejar de apuntar a R, ahora va a apuntar al final de LI, entonces aquí va a venir el Q. Este es el 2, este es el 1, listo. Muy bien, antecesor de este Q va a ser igual a este fin. Ahora, el sucesor de este fin va a ser igual a este Q, entonces va a dejar de apuntar a un nulo, ahora va a apuntar a un Q. Y listo, esa es la manera de insertar. Pero hemos hecho algo bien peligroso. Esta modificación se va a propagar para todas las referencias de esta lista pequeña. ¿Qué significa? Que hemos modificado esta lista también para siempre. Por ejemplo, esta lista ya tiene su propio inicio, tiene su propio fin, pero ¿qué es lo que pasa? Esta lista ahora va a tener estos datos más, porque tienen una referencia al antecesor y tienen una referencia al sucesor, ¿ya? Resulta pero que en esta lista no hemos modificado el inicio y no hemos modificado el final. La estructura de esta lista que lo estamos insertando se ha visto comprometida y en teoría esta lista que me están pasando por parámetro ya se ha corrompido, ya está mal. No estamos corrigiendo de ninguna forma. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Bueno, lo voy a hacer, lo voy a poner a cargar mi laptop. A ver, ¿alguien no se le ocurre cómo podríamos solucionar este problema? Bueno, con este problema se van a topar mucho, el problema del aliasing, el problema de manejar referencias al mismo objeto, múltiples referencias a un mismo objeto. Una forma de solucionar esto es clonando la lista, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer esto. Eh, Puedo llamar a la lista a su método clonar, lista.clone. Y así yo no voy a... No hay el clonar, era clonar, ¿no ve? No era clon, era clonar. Y así voy a corromper la lista, sí. Pero no voy a corromper esta lista original. Esta lista original va a estar bien porque ya la he clonado y a su clon recién yo le he maltratado. ¿Ya? No lo estoy maltratando a la lista original, podríamos llamarlo de ese estilo. Otra forma de solucionar esto es decir que yo ya no voy a tener nada en esta lista. De hecho, cada vez que yo vaya utilizando, lo voy a ir eliminando. Sas, 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 sas. O de hecho, también yo podría hacer esto. Después de hacer todo el método, todos los métodos posibles, yo voy a decir lista, que era aquí, lista punto vaciar, creo que se llamaba, ¿no ve? Podría hacer esto, sí. Cualquiera de las dos que les guste, yo lo estoy utilizando con un clonar para no afectar la estructura de la lista que me están pasando por parámetro. Muy bien, están intentando hacer esto. La siguiente clase quiero ver si han podido hacer el eliminar en un rango. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que hay el eliminar en un rango. Aquí está. Esto sería muy interesante que hagan, a ver cuántos lo pueden hacer. Vamos a plantear una tarea, de acuerdo, ya que se está acabando el tiempo. Quiero que planteemos una tarea. También quiero que lo hagan para el siguiente miércoles, porque no tienen que ver con las estructuras que les ha dado la Inge. Quiero que implementemos un set, ¿ya? Un set un set es un conjunto de datos.
o un conjunto de elementos. Ya hay el set en Java, hay el set en C++, hay el set en varios lenguajes. Es una estructura muy conocida. ¿Cuál es la peculiaridad del set? Su particularidad, ¿de acuerdo? Su particularidad principal es que no tiene elementos repetidos. ¿De acuerdo? Yo quiero que hagan el insertar en la estructura set. Insertar en set. Vamos a tener los siguientes métodos. Se los voy a hacer la firma de los métodos y vamos a empezar con la clase. A ver, vamos a tener aquí una clase set. Ahora sí, ustedes son libres de escoger cómo quieren ir formando su estructura. Generalmente, como han podido ver, solamente vamos a manejar nodos o datos, que es la lista de simple enlace. Nodos o datos. No se suele manejar la longitud como un dato de esta manera. Si private int longitud, por ejemplo, no se suele manejar. No lo hagan de esa manera. Es la más eficiente, sí, pero no lo manejen de esa manera. No lo hagan en las colas ni tampoco en las pilas. Implementenlo como se les está pidiendo. Pero ya en la práctica es más eficiente manejarlo como un dato. Así que solamente vamos a manejar nodos en el set. ¿Qué nodo quieren utilizar? ¿Un nodo de simple enlace o un nodo de doble enlace? A ver, levanten las manos. Ya, vamos a hacer eliminar, vamos a plantearlo al menos. Eso más lo vamos a plantear, Claudia, para que lo estén haciendo con código ustedes. Levanten la mano los que quieren hacer con nodo de simple enlace esta estructura set, porque la vamos a trabajar conmigo. A ver cuántos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora levanten la mano los que quieren con un nodo de doble enlace. Bajen la mano los anteriores. Ok, casi un empate, les están ganando por poquito. Ya, nodo de doble enlace, entonces. Ya, vamos a implementarlo con un nodo de doble enlace. Vamos a tener más estructuras aparte de esta, entonces no se preocupen. Vamos a manejar un nodo de simple enlace para otra estructura que vamos a plantear la siguiente clase en auxiliatura. Vamos a tener solamente una referencia al inicio y ya está. No voy a manejar una referencia al final. Ahorita les voy a explicar por qué. Nuestro constructor es el siguiente: public set ini igual a null. Vamos a tener un public boolean es vacía igual. Yo voy a retornar un false para que me compile. Vamos a tener un public boolean insertar, un tdato. ¿Por qué yo quiero que esto sea boolean? Yo quiero que me devuelva un boolean porque puede que no te deje insertar. Acuérdense que solamente no admite elementos repetidos. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres insertar un elemento repetido sin saberlo? Te debería decir no se pudo insertar. Te debería responder un falso. Y luego un public t eliminar. Y aquí no vamos a eliminar por posición, sino vamos a eliminar por un dato. Listo. Y también el acceder. Public t acceder. También vamos a acceder por dato. Quiero que hagan este insertar. Quiero que vean la forma de hacer este insertar para la siguiente clase. Si es que no lo pueden hacer, lo vamos a hacer conmigo. Pero básicamente la idea es esta, ¿ya? Tenemos una estructura set, por ejemplo, va a ser la siguiente. Tenemos un inicio
Y como lo estamos trabajando con doble enlace, sería de la siguiente forma. Ya, 3 datos de momento. Tenemos el 3, tenemos el 1 y tenemos el 5. ¿Qué pasaría si yo quiero insertar el 5? Muy bien, voy a intentar insertar el 5. Vengo yo acá, me posiciono, ¿no? En esta parte, yo me posiciono acá. Pregunto, ya todavía no es la última posición, yo inserto siempre al final. Tendría que insertar en esta posición, pero yo la empiezo a recorrer desde el inicio porque tengo que preguntar si es que es igual. Tengo que hacer un equals entre objetos, ¿de acuerdo? A pesar de que sean genéricos, van a tener el método equals. Yo puedo hacer esto, chicos, yo puedo hacer esto. ini.getDato.equals dato, ¿ya? Puedo hacer esto. Así que pueden hacer el equals, pueden utilizar el equals para saber si un objeto es igual a otro. Entonces, si este dato es igual, yo dejo de hacer. De acuerdo, directamente tendría que responderte un false. Y si no, paso al siguiente nodo. Ya paso al siguiente nodo y pregunto, ¿es igual? Si es que es igual, ya saben, falso, pero y si no, paso al siguiente nodo. En este caso pregunto, ¿es igual? Sí, es igual. Entonces yo ya dejo de buscar, dejo de intentar ir a la última posición y lo que tendría que retornar es un false porque no se pudo insertar. Pero si me pidiesen insertar un 8, yo voy a recorrer toda la lista preguntando hasta que en algún momento yo llegue a una posición null. Si yo llego a una posición null, significa que he pasado los elementos anteriores y no he encontrado a un repetido. Entonces sí lo puedo insertar. Lo inserto, aquí vendría el 8. Y mi respuesta sería true. Y de esa manera se inserta. Solamente eso, controlen de que no haya repetidos al momento de insertar. Y no quiero que hagan una búsqueda, sino que sea lo más eficiente posible. En este caso quiero que su algoritmo sea un ODN, que tengas que recorrer solamente la cantidad de datos para insertar, n nodos para insertar. Ahora sí, antes de irnos, vamos al menos vamos a plantear lo que es el eliminar dada dos posiciones. ¿Ya? Bueno, eliminar en el rango, todos los datos en el rango. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, esto es bien, parece difícil, parece jodido, pero si se dan cuenta es bien facilito porque ya lo tenemos gran parte trabajado. Ya, a ver, tenemos por ejemplo la siguiente lista de doble enlace. La lista de simple enlace vamos a trabajarla más la siguiente semana si es que no lo están haciendo con la ingeniera. Pero con la ingeniera siempre suelen trabajar dos listas o una lista. Y ustedes hacen las otras dos, entonces, a ver. ¿Qué tal si me piden eliminar la posición si pos 1 es igual a 1 y pos 2 es igual a 2? O mejor, a ver, vamos a leerlo mejor. Es inclusive, ¿ya? De acuerdo, son inclusive. Entonces tenemos que eliminar. Si nos dice pos 1, también tenemos que eliminar la posición 1 y la posición 2 y todo lo que esté dentro. ¿Ya? Tenemos que controlar también de que posición 1 sea menor o igual a posición 2. Y ya saben, el eliminar solamente va a tener sentido cuando mi estructura, cuando mi lista de doble enlace, en este caso, no esté vacía. Entonces, si no es vacía, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo buscar nodos, ¿ya? Puedo buscar un nodo Q y puedo buscar un nodo W. Un Q va a ser para esta posición y un W va a ser para esta posición. ¿Cómo es que los obtengo? Una búsqueda. Simplemente una búsqueda. Q va a ser igual a buscar. Ya, aparte se tiene que cumplir esto, ya, si posición 1 es menor o igual a posición 2. Q va a ser igual a buscar desde el inicio. ¿Qué posición? La posición 1. Ahora, si es que esto existe, si es que Q sí existe,
Voy a buscar R. R va a ser igual a buscar. Uy, alguien se quiere unir. Un poquito tarde. Ya. R va a ser igual a buscar. Pero ya no desde el inicio, ¿de acuerdo? Si posición 2 es mayor o igual a posición 1, sabemos que el W se va a encontrar a partir del rango de Q hacia adelante. Entonces, no voy a buscar desde el inicio, yo voy a buscar desde Q. Pero para que esto esté correcto, yo tengo que preguntar de que Q sea distinto de null. Entonces, porque Q puede ser nulo. Si Q es distinto de null, va a existir W. W va a ser igual a buscar desde el Q la posición 2. Podemos tener algún error porque, por ejemplo, desde este Q, si le enviamos la posición 2, estaríamos imaginando que esta es la posición 0. Ya esta es la posición 0. Entonces en realidad debería ser posición 2 menos posición menos posición 1. Simplemente esto, chicos, es para hacerlo más eficiente, pero puede ser más entendible para ustedes hacer esto. W va a ser igual a buscar desde el inicio la posición 2. Puede ser más entendible si no es tan eficiente. Esto es un poquito más. Ni siquiera les digo que va a ser WAF. Wow, qué diferencia, ¿no? No. Ahora, si es que W es distinto de null, si es que W existe, si W es distinto de null, puedo eliminar lo que está en este rango. En realidad tendría que eliminar este y este. Y si es que hay nodos intermedios, pues también los tendría que eliminar. ¿Cómo hago esto? Un simple cambio de referencias, ¿de acuerdo? Yo voy a obtener al R. ¿Dónde está? No me quiere dejar seleccionar. Ya. Yo voy a obtener al R y voy a obtener al S. R va a ser igual al anterior de Q, S va a ser igual al sucesor de W, antecesor y sucesor. Ahora, el sucesor de W va a dejar de apuntar al Q. ¿A quién va a apuntar? Al S. El antecesor de S va a dejar de apuntar al W. ¿A quién va a apuntar? Al R. Y listo. En teoría, todos los elementos que están en medio de R y S se han eliminado. Nada más. Así que si W es distinto de null, o si W existe, inclusive podría no sacar esto, ¿de acuerdo? Antes de hacer ese W no existe, yo voy a sacar el antecesor de Q. R va a ser igual a antecesor de Q. Ahora sí, si W es distinto de null, si W existe, S va a ser igual a... ¿A qué va a ser igual? A sucesor de W. Luego, ¿qué es lo que hago? Sucesor de R va a ser igual a S y antecesor de S va a ser igual a R. Así que si W es distinto de null, también tendría que preguntar si S y R son distintos de null, porque R es posible de que sea null, puede ser null. S puede ser null, no lo sabemos, porque puede que nos digan eliminar de la posición 0 hasta la posición 3. En realidad tendrías que eliminar toda tu lista, ¿de acuerdo? Toda tu estructura. Entonces, aquí voy a preguntar, fuera de este if, si R es distinto de null, voy a poder hacer lo siguiente. Sucesor de R, ¿a quién va a ser igual? A S. Y listo. Y si no, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ya habíamos analizado esto ayer. Si es que R es null, significa que yo estoy queriendo eliminar desde el inicio. Ya, entonces el inicio debería ser igual a S. Ini debería ser igual a S. Ahora también tengo que preguntar por S. Si S es distinto de null, antecesor de S va a ser igual a ¿quién? A R. Nada más. Ahora, si resulta que S es null, significa que yo estoy queriendo eliminar el final.
el final pasaría a ser ¿a quién? A ini. O bueno, no, final pasaría a ser igual a el r, ¿ya? Si yo lo quisiera, yo quisiera eliminar esto, ya estaría eliminando el fin. Entonces el fin debería dejar de apuntar a esto, debería apuntar a esto, a r. Y listo, es muy similar a lo que hicimos el eliminar del día de ayer. Estamos haciendo pero otras cositas más. Eh, Hagan esto en código, es muy sencillo, este pseudocódigo es muy facilito de llevar a código. Pruébenlo, ejecútenlo, llenen sus listas y la siguiente clase les voy a preguntar sobre esto. También sobre, vamos, tal vez hagamos esto pero para una lista circular de doble enlace. O también posiblemente para el set, pero eso nomás. Su tarea, implementar su set que acabamos de hacer acá. Mejor si aparte del set hacen el... Digo, mejor si aparte del insertar hacen el eliminar y hacen el acceder. A modo de practicar. Intenten retarse, intenten resolver más ejercicios. No sé si tienen alguna duda. De momento, habría que preguntarle a la Inge Mauricio. Em, Creo que a Rosemary no le gusta que manejen el atributo del tamaño, pero en la vida real sí se maneja el atributo del tamaño, así como... Sí se maneja. Fíjense la implementación del ArrayList, por ejemplo, ArrayList en Java Code. A ver, debe estar en algún lado. Code bin. Hay una página para... Es que... A ver. Code. Hay una página para ver sus implementaciones de Java. No sé si es esto. No. Les voy a pasar, pero a ver, el linked list, el array list, sí manejan el tamaño. Por ejemplo, aquí está. ¿Ya? Fíjense que el array list tiene un tamaño, tienen un private int size. Vamos a ver mejor del linked list. Java linked list. La página se llamaba ClassPad, esto es. Fíjense que el linked list está basado en un nodo inicio, en un nodo final y también tiene un tamaño, ¿de acuerdo? Entonces en la práctica sí se maneja el tamaño como atributo. Ahora en nuestras estructuras no sabría decirte. Lo mejor sería preguntar a la Inge si pueden manejar el atributo como tamaño. Y en su examen más, ¿de acuerdo? Lo que sí les puedo decir, la cola y la pila no se puede modificar en cómo están definidas, ¿ya? En la cola no le puedes poner un tamaño, por ejemplo. Tampoco tiene la operación de dar tamaño, tampoco en la pila, porque son estructuras restringidas en operación. Y cuando te dice algo restringido, no lo toques en base a cómo te están diciendo que lo implementes. Para no tener problemas. En un examen sí ha habido problemas en base a eso. Bueno, eso sería nuestra clase de hoy. Disfruten su fin de semana. Nos veríamos la siguiente clase. Quiero que practiquen. Intenten, no sé, pueden llegar incluso a implementar todos los métodos de una lista de doble enlace este fin de semana. Si tienen algún problema con un método que estén queriendo resolver este fin de semana, pueden mandarme mensaje, yo les voy a tratar de ayudar. Y pues nada, sigan trabajando, sigan practicando. Nos vemos chicos, disfruten su fin de semana. Chao, chao. Yo